Gasté $30,000 en unas vacaciones familiares, y mi adorable familia pensó que sería divertido abandonarme en una isla desierta. Ahora entenderán por qué no se juega con quien paga el viaje. Nunca creí que el dinero pudiera comprar amor, pero sí pensé que al menos compraría un poco de respeto. Qué ingenua fui. Pensé que si les regalaba esas vacaciones soñadas, las cosas cambiarían. Que quizás, por una vez en mi vida, sería suficiente para ellos. Que verían en mí algo más que a la torpe de la familia, a la eterna inútil que solo servía para poner dinero cuando los problemas apretaban. Gasté $30,000 que me había costado sudor y años de trabajo ahorrar. Cada dólar estaba destinado a que esa semana en el paraíso nos acercara más. A que mis padres me miraran con orgullo, como solían hacerlo cuando era niña, antes de que comenzaran a notar lo diferente que era de mis hermanos. Antes de que empezaran a verme como un estorbo. A que mis hermanos dejaran de tratarme como si fuera una molestia y me invitaran a sentarme a su mesa en lugar de esquivarme como si contagiara mediocridad. El dinero no era solo un número para mí, representaba sacrificios. Noches enteras trabajando en proyectos que otros delegaban, turnos extra en el trabajo cuando nadie más quería quedarse hasta tarde, y la constante renuncia a pequeños placeres para poder guardar cada centavo. Pero valía la pena porque, al final, imaginaba cómo sería caminar junto a ellos bajo el sol caribeño, riendo juntos, compartiendo momentos que quedarían grabados en nuestras memorias para siempre. Llegamos al resort como una familia modelo, sonrisas radiantes para las fotos, abrazos falsos para Instagram, bromas superficiales en la recepción. Yo pagaba la cuenta mientras ellos se pavoneaban como estrellas de cine, mostrándose ante el mundo como la familia perfecta que nunca fuimos. Nunca me importó, o eso me decía. Me convencía de que el costo valdría la pena si lograba, aunque fuera por unos días, sentirme parte de algo especial. El segundo día, propusieron una aventura extrema, un pequeño viaje en bote a una isla cercana, desierta, pero segura, según el operador turístico que ellos mismos eligieron. Recuerdo cómo mi madre sugirió la idea con ese tono dulce y manipulador que siempre usaba cuando quería que yo hiciera algo. Vamos, cariño, será divertido. Una pequeña aventura familiar. Su voz era tan cálida que casi olvidé todas las veces que me había hecho sentir invisible. Yo, emocionada de que me incluyeran en algo, acepté. Subimos todos al bote, entre risas y bromas ligeras. El viento nos despeinaba, el sol quemaba dulcemente nuestra piel, y por un momento, me permití creer que esto era real. Que éramos una familia normal, disfrutando de un día juntos sin tensiones ni resentimientos. Cuando llegamos a la isla, todo parecía sacado de un sueño. Arena blanca que crujía bajo nuestros pies, aguas turquesas que brillaban bajo el sol, y palmeras que se mecían lentamente con la brisa. Era un paraíso intacto, un lugar donde uno podría perderse durante horas sin cansarse de admirar su belleza. Fue entonces cuando mi madre sonrió de esa forma que siempre odié, dulce, falsa, con un toque de desprecio apenas disimulado. Ve a explorar un poco, cariño, ya alcanzamos a ver si encontramos algo para el almuerzo, dijo, señalando vagamente hacia el interior de la isla. Su tono era casual, como si realmente esperara que yo disfrutara del paseo. Obedecí, sintiéndome incluso agradecida por tener la oportunidad de estar sola por un rato, lejos de sus miradas críticas. Caminé entre las palmas, sintiendo el crujido de la arena bajo mis pies, ilusionada con encontrar algún rincón mágico para compartir con ellos. Imaginaba cómo sería volver corriendo, emocionada, para mostrarles lo que había descubierto. Cuando regresé, jadeante y sonriente, el bote ya no estaba. Pensé que era una broma. Grité sus nombres, corrí por la playa, de un lado a otro, buscando alguna señal de ellos. Nada. Silencio. Solo las olas rompiendo contra la orilla y el sonido lejano de un motor alejándose. Me abandonaron. Mi propia familia, la que juraba amarme a su manera, me dejó varada en medio de la nada. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No era solo el abandono físico, era la confirmación definitiva de que nunca fui suficiente para ellos. Que todo lo que había hecho por mantenernos unidos, por intentar ser parte de su mundo, no significaba nada. El primer impulso fue el pánico.
Corrí por toda la isla gritando sus nombres, insultándolos, llorando. Mi mente se negaba a procesarlo. No pueden haberme dejado. No puede ser real. Pero lo era. Cada paso que daba, cada grito que lanzaba al aire vacío, solo reforzaba la horrible verdad. Horas más tarde, exhausta y derrotada, me senté en la arena. Las lágrimas mezcladas con el sudor dibujaban surcos alados en mi rostro. El calor abrasador del sol comenzaba a ceder, dando paso a la frescura de la tarde. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre lo que había pasado. Esto no había sido un accidente. Ellos lo habían planeado. Recordé pequeñas frases sueltas durante el viaje, comentarios que en su momento parecían inofensivos pero que ahora cobraban un nuevo significado. Unas vacaciones sin preocupaciones. Imagínate qué relajado sería todo sin dramas. ¿No sería ideal que alguien se perdiera unos días? Pequeñas dagas envueltas en risas, diseñadas para desarmarme emocionalmente sin que me diera cuenta. ¿Por qué? ¿Qué les molestaba tanto de mí? ¿Qué daño podía haberles hecho más allá de existir? Esa noche, sola en la isla, mientras los insectos me devoraban viva, una llama silenciosa comenzó a encenderse en mí. No era tristeza. No era miedo. Era ira. Una furia fría, cortante, que me dio fuerzas donde antes solo había vacío. Me di cuenta de algo importante. Yo no era la débil que ellos creían. Durante años, me habían subestimado, ignorado, utilizado. Pero aquí, en esta isla desierta, enfrentando la posibilidad real de morir, descubrí una fortaleza que ni yo misma conocía. Sobreviví 2 días comiendo frutas salvajes y bebiendo de un riachuelo que encontré más adentro. Cuando finalmente un pescador local me rescató, milagrosamente pasando por la isla, apenas podía mantenerme en pie. Me llevó a tierra firme, a un pequeño pueblo costero, donde logré comunicarme con el consulado. No tenía identificación, ni dinero, ni dignidad. Me había quedado completamente sola. Pero aún tenía algo, mi memoria. Y una sed de justicia que ya no podía ni quería apagar. Mientras recuperaba fuerzas en un pequeño hostal, tracé mi plan. No sería inmediato. No sería sencillo. Pero les haría pagar. Cada carcajada a mis espaldas, cada desprecio, cada humillación, les pesaría en la conciencia y en el bolsillo. Especialmente en el bolsillo, porque si algo amaban más que a ellos mismos, era el dinero. Volví a casa sin avisar. Ellos, por supuesto, ya habían regresado. Y actuaban como si nada hubiera pasado. «Qué susto nos diste», me dijo mi madre, abrazándome teatralmente. «Pensamos que habías decidido quedarte allá, encontrarte a ti misma o algo así», añadió mi hermana, apenas conteniendo la risa. Mentiras. Excusas patéticas. No dije nada. No aún. Sonreí. Asentí. Dejé que creyeran que podían salirse con la suya. Durante las semanas siguientes al incidente en la isla, decidí adoptar un papel que conocía demasiado bien, la mujer invisible. Fingí seguir siendo la misma persona débil e insegura que siempre habían despreciado. Continué asistiendo a cenas familiares donde era ignorada, escuchando bromas burlonas dirigidas hacia mí y soportando comentarios mordaces como si nada hubiera cambiado. No les di ninguna razón para sospechar que algo dentro de mí se había transformado radicalmente. Pero, mientras ellos seguían viéndome como la torpe hermana o hija que nunca sería capaz de hacerles frente, yo trabajaba en silencio. Movía mis piezas con precisión quirúrgica, observándolos desde las sombras mientras comenzaban a tambalearse bajo el peso de sus propias mentiras y errores. Sabía todo sobre ellos. Durante años, había sido su salvavidas financiero sin recibir ni una palabra de gratitud. Había ayudado a mi padre a cubrir las pérdidas de uno de sus negocios fraudulentos. Había pagado las deudas de juego de mi hermano menor y había proporcionado dinero a mi madre para tapar agujeros fiscales que podrían haberlos metido en problemas legales mucho antes. Cada transacción, cada correo electrónico, cada documento relacionado con esos secretos estaba guardado en mi cuenta personal de correo electrónico y en copias de seguridad cifradas. Nunca imaginaron que esos archivos serían mi mejor arma contra ellos. Al principio,
Me limité a observar cómo empezaban a tambalearse. Mi padre, acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades gracias a los fondos que yo solía proporcionar, comenzó a sentir la presión. Sus socios comerciales lo presionaban para saldar deudas impagadas, y él recurrió a mí para pedirme dinero, como siempre había hecho. Es solo temporal, decía, con ese tono arrogante que usaba cuando creía que podía manipularme. Pero esta vez, respondí con evasivas. Lo siento, papá, pero no puedo ayudarte ahora. Estoy pasando por un momento difícil. Ver la incredulidad en su rostro fue casi tan satisfactorio como verlo sudar cuando comprendió que no tenía otra opción. Mi madre también vino a mí poco después. Siempre había sido maestra en el arte de la manipulación emocional. Me llamó llorando, diciendo que la hipoteca de la casa familiar estaba a punto de ser embargada. ¿Cómo puedes permitir que esto nos pase? Somos tu familia, gritó al teléfono, como si fuera culpa mía que hubieran vivido más allá de sus medios. En lugar de ofrecerle consuelo o apoyo, simplemente le dije, tendrás que arreglártela sola esta vez. Su silencio al otro lado de la línea fue glorioso. Mi hermano mayor, quien siempre se había jactado de ser exitoso a pesar de que su vida era un castillo de naipes construido sobre préstamos y deudas ocultas, también intentó acercarse. Lo único que quería era que le pagara una multa de tráfico que amenazaba con arruinar su historial crediticio. Cuando le expliqué que no tenía fondos disponibles, me miró con desdén. Siempre ha sido inútil, murmuró antes de colgar. Esas palabras, que alguna vez me habrían derrumbado, ahora solo alimentaban mi determinación. Mientras tanto, empecé a mover contactos discretamente. Un viejo amigo abogado, con quien había colaborado en algunos proyectos legales menores, accedió a revisar los documentos que le envié anónimamente. A través de él, presenté varias denuncias formales contra mi familia, exponiendo sus actividades financieras ilícitas. También contacté a una inspectora de impuestos que conocía del trabajo. Ella inició investigaciones sobre las cuentas bancarias de mis padres y hermanos. Todo se hizo de manera anónima, sin dejar rastro alguno que pudiera llevar hasta mí. Fue fascinante ver cómo, poco a poco, su mundo perfecto comenzaba a derrumbarse. La primera señal clara de su decadencia llegó cuando recibieron notificaciones oficiales sobre auditorías fiscales y demandas legales. Mi madre sufrió un ataque de nervios en plena calle cuando agentes del gobierno llegaron a confiscar documentos importantes de la casa familiar. Recuerdo haber visto fotos de aquel momento en las redes sociales. Su expresión de horror, rodeada de vecinos curiosos, era digna de una obra teatral. Mi padre, desesperado, intentó vender algunas propiedades que creía que estaban a su nombre, solo para descubrir que ya habían sido bloqueadas por orden judicial debido a las irregularidades detectadas. Mi hermano mayor tuvo que desprenderse de su lujoso automóvil deportivo para pagar una multa millonaria que lo dejó prácticamente en bancarrota. Incluso mi hermana, quien siempre había presumido de ser la más astuta de todos, terminó perdiendo su empleo después de que se revelaran ciertos conflictos de interés en su empresa. A pesar de todo esto, continuaron tratándome con desprecio, incapaces de aceptar que yo podría ser responsable de su ruina. En una reunión familiar tensa, mi madre me acusó directamente, «¿Tú sabías algo de esto? ¿Por qué no nos advertiste?». Respondí con calma, quizás deberían haber pensado en eso antes de abandonarme en una isla desierta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, cuando ya no pudieron soportarlo más, vinieron a mí rogando por ayuda. Mi padre apareció en mi puerta un día, desaliñado y humillado, suplicando que interviniera para detener las investigaciones. Mi madre escribió cartas lacrimógenas llenas de falsas promesas de cambio. Incluso mi hermana intentó convencerme de que todo había sido un malentendido, que nunca quisieron lastimarme. Pero yo ya no era la misma persona que habría cedido ante sus lágrimas y excusas vacías. Cuando entendieron que no iba a ayudarlos, sus verdaderas caras emergieron nuevamente. Mi madre me insultó, llamándome ingrata y egoísta. Mi padre me acusó de ser la culpable de su desgracia. Y mi hermano volvió a repetir aquella frase cruel, «Siempre has sido inútil». Pero esta vez, esas palabras no me dolieron. Porque sabía que, aunque ellos se negaran a admitirlo, la verdad era evidente, yo ya no necesitaba su validación.
Había cambiado mi número telefónico, cerrado todas mis cuentas compartidas y eliminado cualquier vínculo que pudiera conectarme con ellos. Para cuando se dieron cuenta de que realmente no podían alcanzarme, ya era demasiado tarde. Yo había desaparecido de sus vidas, tal como ellos una vez me borraron de la suya. Mientras ellos se hundían en su propia miseria, yo florecía. No fue un cambio repentino, sino el resultado de años de sacrificio silencioso y planificación cuidadosa. Aunque siempre me habían visto como la débil o la torpe, había estado construyendo algo sólido para mí misma mucho antes de que decidieran abandonarme en aquella isla desierta. Con el dinero que aún tenía ahorrado, y gracias a ciertas inversiones inteligentes que empecé años atrás, cuando nadie creía en mí, decidí abrir mi propio negocio, una agencia de viajes de lujo. La ironía no escapaba a mi percepción. Ellos arruinaron lo que debió ser mi sueño de unas vacaciones familiares perfectas, pero ahora yo usaría ese mismo concepto para construir mi éxito personal. La agencia no era simplemente otra empresa, era una extensión de mí misma. Cada reserva que gestionaba, cada paquete personalizado que diseñaba, llevaba consigo un toque especial. Ponía en ello toda la pasión de alguien que sabía lo que significaba ser olvidado, ignorado, subestimado. Mis clientes lo notaban. Valoraban la atención meticulosa, los pequeños detalles que hacían que sus experiencias fueran únicas. Mi lema era claro: vacaciones que nunca te dejarán atrás. Era un recordatorio constante para mí misma de lo que nunca permitiría que me volviera a pasar. El éxito llegó rápidamente. En pocos meses, mi nombre comenzó a destacar en círculos exclusivos. Personas adineradas buscaban mis servicios porque entendían que yo no solo vendía destinos turísticos, ofrecía emociones, memorias, momentos que durarían para siempre. Me rodeé de empleados jóvenes, talentosos y motivados que compartían mi visión. Construí una red de contactos en la industria del turismo que me abrió puertas inimaginables. Compré una pequeña oficina frente al mar, decorada con tonos claros y muebles elegantes. Todo reflejaba el nivel de excelencia que quería proyectar. Pero lo más importante fue el cambio interno. Ya no me sentía vacía ni invisible. Había encontrado mi propósito, mi voz. Me amaba a mí misma lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Y aunque seguía ocasionalmente pensando en ellos, ya no sentía dolor. Solo satisfacción por haber tomado las riendas de mi vida. El destino tiene una forma curiosa de jugar con nosotros. Un día cualquiera, mientras revisaba correos en la oficina, recibí una solicitud nueva. Una familia quería organizar unas vacaciones. Una gran familia, de esas numerosas y entusiastas. Lo que llamó mi atención fue el apellido registrado en el formulario, el mío. Al principio, pensé que era una coincidencia. Pero cuando leí el resto de los detalles, supe exactamente quiénes eran. Mi familia. Arruinada y desesperada, buscando salir del país para empezar de nuevo. Y, sin saberlo, pidiéndome ayuda a mí. No podía haber planeado algo tan perfecto. Era como si el universo quisiera recompensarme por todo lo que había pasado. Decidí disfrutar de este momento al máximo. Lo cité personalmente para la entrevista de asesoramiento. Preparé todo cuidadosamente. Llegué temprano a la sala de reuniones, vestida con un traje impecable, el cabello arreglado y una sonrisa fría en el rostro. Estaba segura, radiante, dueña absoluta de la situación. Cuando entraron, uno por uno, sus rostros palidecieron al verme allí. Mi madre intentó abrazarme, extendiendo los brazos hacia mí como si nada hubiera cambiado. Retrocedí, dejándola congelada en el acto. No iba a permitir que fingiera cariño después de todo lo que me habían hecho. ¿Recuerdan la última vez que organizamos unas vacaciones juntos? Pregunté, con voz dulce, como si hablara de una anécdota graciosa. Silencio. Ninguno de ellos respondió. Sus miradas estaban llenas de vergüenza, culpa y, en algunos casos, rabia mal disimulada. Los miré uno por uno, absorbiendo cada expresión, cada gesto. Mi padre evitaba mi mirada, mi madre parecía al borde de las lágrimas, y mis hermanos tenían esa mezcla de arrogancia y desesperación que tanto detestaba. De esta vez, no pienso quedarme atrás. Esta vez,
Son ustedes quienes van a perderse. Y con eso, los rechacé. En su cara. Sin compasión. Les dije que no podíamos ayudarlos, que sus solicitudes no cumplían con nuestros estándares. Fue cruel, sí, pero también justo. Después de todo, ¿acaso ellos habían mostrado alguna pizca de misericordia cuando decidieron abandonarme? Después de aquel encuentro, vi cómo su mundo continuaba derrumbándose sin remedio. Sin recursos, sin apoyo, sin esa torpe a la que tanto despreciaron, se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cada uno de ellos terminó cayendo más bajo de lo que jamás hubiera imaginado. Mi madre, que siempre había despreciado a los mediocres, terminó limpiando oficinas en un edificio corporativo. Recuerdo haber escuchado rumores de que solía esconderse cuando veía a conocidos entrar al lugar. Su orgullo, que alguna vez fue inquebrantable, se convirtió en polvo. Mi padre, que se jactaba de ser el gran empresario, ahora vendía seguros puerta a puerta, tratando desesperadamente de mantenerse a flote. Lo vi una vez desde lejos, luciendo desaliñado y derrotado, caminando bajo la lluvia con una maleta llena de folletos promocionales. Mis hermanos tampoco escaparon de su destino. El mayor, quien siempre presumió de su estilo de vida lujoso, tuvo que trabajar en empleos temporales mal pagados, moviéndose de ciudad en ciudad para evitar encontrarse con viejas conexiones. El menor, que alguna vez bromeó sobre mi falta de ambición, ahora apenas lograba sobrevivir haciendo trabajos manuales en una fábrica. Ambos intentaron contactarme en varias ocasiones, enviando mensajes desesperados y suplicando perdón. Pero yo no respondí. Sabía que cualquier muestra de debilidad por mi parte sería aprovechada por ellos. Lo más irónico fue ver cómo intentaron reinventarse. Mi madre intentó escribir un libro sobre superación personal, lleno de clichés baratos que nadie quiso leer. Mi padre trató de montar otro negocio fraudulento, pero esta vez nadie confió en él lo suficiente como para invertir. Incluso mi hermana, la más astuta de todos, fracasó miserablemente al intentar iniciar una marca de ropa que nunca despegó. Hoy, mientras escribo esto desde mi propia casa frente al mar, no en una isla desierta, sino en un paraíso elegido por mí, sonrío. No porque haya ganado, sino porque, por fin, entendí. Nunca se trató de hacer que me amaran. Se trataba de amarme a mí misma lo suficiente como para no aceptar menos. Esa lección fue la más valiosa de todas. Ellos nunca podrán comprar el tipo de paz que he encontrado dentro de mí. A veces, la justicia no llega en forma de gritos o peleas. Llega en silencio, con pequeñas decisiones que cambian nuestras vidas para siempre. Y aunque todavía recuerdo el dolor de aquel abandono, también recuerdo la fuerza que descubrí en mí misma. Porque al final, no importa cuánto nos lastimen los demás. Lo que realmente importa es cómo elegimos sanar. Y yo elegí florecer.